A ponernos de pie para iniciar con nuestro estudio de este domingo. Voy a pedirles que abran sus escrituras al segundo libro de Reyes, en el capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 18. El título de nuestro estudio de hoy: La bendición de Dios no se detiene. La bendición de Dios no se detiene. En segundo libro de Reyes, capítulo 13, del verso 14 en adelante, dice así: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Pueden sentarse, hermanos. Todos creemos en un Dios de bendición. Desde el primer día que venimos a Cristo, nos encontramos con alguien que vino a ser un verdadero Padre para cada uno de nosotros. La bendición de Dios comenzó a llegar a nuestras vidas en muchas formas y de muchas maneras. Todos conocimos esa sensación victoriosa de percibir a nuestro Dios moviendo su mano a favor nuestro, moviendo su mano todopoderosa en favor nuestro. Vimos cómo Él comenzaba a cambiarnos y a transformar nuestra vida. Sin embargo, es posible que después de percibirle haciendo un gran impacto en nuestra vida, de repente ese flujo de bendición parece que se detuvo. La gran pregunta es: ¿quién se detuvo? ¿La bendición de Dios o nos detuvimos nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no seguimos viviendo bajo esa bendición tan intensa que en algún momento de nuestra vida cristiana gozamos? Algunos probablemente lo sigan viviendo, gloria a Dios. Pero si algunos no lo estamos viviendo, tenemos que preguntarnos: ¿qué pasó? ¿Se detuvo la bendición de Dios o nos detuvimos nosotros? Es decir, hermanos, Dios nos dio a nosotros una victoria total, una victoria absoluta, una victoria completa. No nos dio una victoria a medias, no nos dio una victoria a veces sí y a veces no, nos dio una victoria total. Entonces, ¿por qué a veces se detiene el flujo de la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no sigue fluyendo la bendición de nuestro Señor con la misma intensidad con la que ha fluido en otros tiempos, en otras épocas? El pasaje que hemos leído nos responde esto. ¿Por qué se puede detener la bendición de Dios? La bendición de Dios no se detiene, pero nosotros la podemos detener. Y eso es lo que pasó en esta historia, hermanos, entre el rey Joás y el profeta Eliseo. Ellos son los personajes centrales de este pasaje. El rey Joás, hermanos, como podemos ver en este pasaje, era un hombre que tenía fe en Dios.
Esto lo podemos descubrir por el saludo que le ofrece al profeta. Allí en el verso 17 le dice: Padre mío y carro de Israel y su gente de a caballo. Esta era una expresión muy común que se usaba en aquellos días para destacar el poderío, la fuerza, la magnificencia de Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que el profeta Eliseo mismo pronunció estas palabras cuando Elías fue levantado en un torbellino. Lo pueden leer ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Justamente en ese momento, Eliseo pronunció estas mismas palabras. Eran palabras muy comunes que se usaban en aquel tiempo para destacar el poderío de Dios. Sin embargo, hermanos, aunque aquella era una expresión de piedad muy utilizada en aquellos días, no significa que el rey Joás fuera un verdadero adorador de Dios. Parece que Joás, hermanos, tenía alguna consideración, respeto y valoración hacia la persona de Dios. También tenía respeto hacia la persona de Eliseo como el profeta de Jehová. Pero en el fondo parece que este hombre, hermanos, no tenía una fe completa, no tenía una fe firme, no tenía una fe, hermano, fortalecida en el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque la promesa que Eliseo le hace a este hombre de parte de Jehová es total y completa. Si ustedes se fijaron, después de que lanza la flecha, Eliseo le dice al rey: a los sirios herirás hasta consumirlos. Fijémonos bien que la promesa de Jehová para el rey, hermanos, era destruir totalmente a los enemigos de Israel. A través del profeta, Jehová no le envió un mensaje a Joás: vas a vencerlos más o menos a todos, van a quedar algunos, pero vas a vencer. Le dijo: vas a aniquilarlos a todos, te los vas a acabar, no vas a dejar ninguno. Entonces, hermanos, sucede algo muy importante. Era costumbre en aquellos días que los reyes, antes de ir a la guerra, venían al profeta buscando el consejo de Jehová. Y hacían esta ceremonia que está descrita en este pasaje. El profeta le decía al rey que tomara el arco y la flecha y que lanzara una flecha en dirección a donde venía el enemigo. En este caso, Eliseo le dice: abre la ventana hacia el oriente. El enemigo venía del oriente y lanza la flecha. En esta parte, hermanos, si ustedes se fijaron, Eliseo puso las manos sobre la mano del rey, como para darle fuerza, como para darle ánimo, como para estimularlo a que hiciera aquello con fe en Jehová. Pero después le dice, ahora le dice: toma las flechas y golpea el suelo. Y entonces dice, el rey golpeó el suelo 3 veces. Pero lo interesante aquí, hermanos, si ustedes se fijan con cuidado, es que Eliseo se enoja con el rey. Se enoja y le pega una buena regañada. Y le dice, léanlo con cuidado, dice: y enojándose Eliseo con el rey, le dice: si hubiera golpeado el suelo 6 veces, los habría derrotado totalmente. Pero como solo golpeaste 3 veces, entonces tu victoria no será completa. Tu victoria no será perfecta. Ahora, aquí es donde queremos llegar al punto, hermanos. ¿Ustedes creen que era justo que el profeta regañara de esta manera al rey? ¿Creen ustedes que tenía razón Eliseo para regañarlo de una manera tan fuerte y decirle: ¿por qué no hiciste lo correcto? Si yo hubiera sido el rey Joás, le hubiera dicho a Eliseo: ¿y yo cómo voy a saber cuántas veces hay que golpear el suelo? Tú no me dijiste golpea 6, me dijiste golpea. Yo creo que con 3 basta, a la tercera es la vencida. Con 3 es suficiente. Entonces, ¿por qué lo regaña de aquella manera tan fuerte? ¿Por qué se enoja el profeta en contra de él? Porque solo golpeó la tierra 3 veces. El problema, hermanos, lo que enojó a Eliseo no es cuántas veces golpeó la tierra. Lo que enojó a Eliseo es que no vio en el rey una decisión firme,
una voluntad sincera de derrotar al enemigo. Y yo creo que esto, hermanos, armoniza con la actitud, si ustedes se fijaron en el verso 14, con la que llegó el rey Joás a Eliseo. Llegó llorando como niño, diciéndole: Padre mío, ayúdame, ¿qué hago? Es decir, hermanos, no era un hombre con voluntad de lucha, no era un hombre con voluntad de batalla. Esto es lo que enojó a Eliseo, no ver en él una actitud acorde a la promesa que había recibido. Él había recibido la promesa de Jehová: los vas a aniquilar hasta terminar con ellos. Esto debió causar en el rey Joás una actitud de decir: échenmelos ahorita mismo y me los voy a acabar a todos. Debió destacar en él, hermanos, una actitud de decir: vamos a pelear y vamos a acabarlos porque Jehová está con nosotros. Y esa actitud no la tenía Joás. Y esto es lo que enojó al profeta. Es decir, enojó al profeta ver a un hombre que ha recibido una gran promesa de victoria de parte de Jehová y no tiene la fe suficiente ni el coraje para tomarla y decir: voy a vencer a mis enemigos. Esto es lo que enojó al profeta. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros, hermanos, como el rey Joás, también creemos en un Dios todopoderoso. Y vivimos diciendo que Dios todo lo puede, que todo lo sabe, que todo enemigo está vencido. Nosotros también hemos recibido promesas de victoria, impulsados por la fe en el Señor. Y en su palabra disparamos contra el enemigo ya algunas flechas y tuvimos éxito. Cuando fuimos salvos, disparamos nuestras primeras flechas en dirección al enemigo y lo derrotamos. Todos hemos gozado esas grandes victorias en algún momento de nuestra vida cristiana. Todos nosotros podemos testificar cómo cuando lanzamos las primeras flechas contra el enemigo, animados por el amor de nuestro Señor, cadenas de vicios y pecados cayeron. La ignorancia, la superstición, la religiosidad vacía que nos había esclavizado, todo eso cayó. Todo eso fue destruido. Todos esos enemigos fueron acabados. Todas estas cosas, hermanos, desaparecieron de nuestra vida y nosotros celebramos gozosos nuestras primeras grandes victorias. Pero aquí está el problema y la gran lección de este pasaje. Parece que podemos habernos detenido demasiado pronto. Es posible que ante aquellas grandes victorias que ya tuvimos en nuestra vida, haya llegado un momento en el que dijimos: bueno, con esto ya es suficiente. Los enemigos que aún quedan en mi corazón, pues se pueden quedar, aunque sea por un rato. En otras palabras, hermanos, hay enemigos a los que nosotros no queremos vencer, y eso es peligroso. El profeta se enojó por eso con el rey Joás. Y quién sabe si Dios se puede enojar con nosotros, porque hay enemigos a los que nosotros no queremos vencer. Porque hay pecados, porque hay debilidades, porque hay inclinaciones pecaminosas en nuestra vida que no queremos echar fuera. El Señor nos ha dado una victoria completa y nos ha dicho: golpea al enemigo hasta aniquilarlo. Pero nosotros lo golpeamos 3 veces y nos detuvimos. Y por eso nuestra victoria no ha sido perfecta. Pero tomen en cuenta una cosa: la victoria de Cristo en la cruz fue perfecta. Fue completa, fue total. Si no es perfecta en nuestra vida, es porque nosotros nos hemos detenido. Es porque no queremos vencer al enemigo. O lo que es peor, es porque quizás creemos que Cristo no los puede vencer. Y eso sería más lamentable todavía.
Sería lamentable que algunos enemigos de nuestra alma seguirían o estuvieran dañando nuestra vida en nuestros corazones simplemente porque ya no creemos que el Señor los puede vencer. Nosotros confesamos el nombre de Cristo como el Dios Todopoderoso, pero de repente como que nos falta fe para creer que sí puede vencer a nuestros enemigos. Y dejamos de luchar y dejamos de golpear la tierra. Nos conformamos con las flechas que ya lanzamos y salimos victoriosos. Y dejamos que el enemigo nos siga robando lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. De manera que en este pasaje, hermanos, la palabra profética nos está diciendo: sigan golpeando al enemigo hasta aniquilarlo, porque nuestro Dios nos ha dado una victoria total. Nuestro Dios nos ha dado una victoria perfecta. Nuestro Dios nos ha dado una victoria completa. No es tiempo de detenernos, es tiempo de golpear hasta cansarnos, hasta que el enemigo haya sido echado fuera y la bendición de Dios sea perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Amén. No es tiempo de atemorizarnos, no es tiempo de afligirnos, es tiempo de golpear la tierra, porque nuestro Dios nos ha dado una promesa. Él nos dio una vida victoriosa. Él nos dio el triunfo sobre nuestro enemigo y por lo tanto es tiempo de golpear, golpear y golpear hasta que el último enemigo haya sido derrotado. No podemos seguir detenidos. Sigamos avanzando. Cada día golpeemos la tierra. Cada día golpeemos la tierra en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque en ese nombre, hermanos, vamos a vencer a todos nuestros enemigos. La bendición de Dios no se detiene, pero nosotros la podemos detener por causa de nuestro orgullo. ¿Por qué se detuvo el rey Joás al tercer golpe? ¿Por qué no siguió golpeando la tierra? Es probable, hermanos, que lo haya hecho por orgullo. La situación de Joás es verdaderamente desesperada y angustiosa. Ustedes lo ven en el verso 14. Él vino llorando como un niño al profeta Eliseo. Pero parece, hermanos, como ya lo vimos, que una vez que ha dado el primer golpe, parece que se pone a pensar que no tiene mucho sentido estar dándole golpes a la tierra cuando el enemigo viene en camino con sus ejércitos. Quizás Joás haya pensado: ¿para qué golpeo el suelo? Al que necesito golpear es al ejército de los sirios. Esto no tiene sentido. Su lógica, su pensamiento de rey, su sabiduría de rey le dijo: esto no tiene sentido. Parece que el profeta se ha equivocado. Parece que el profeta ha errado en las indicaciones que me ha dado, porque no tiene sentido estar golpeando el suelo cuando los enemigos vienen en camino. Es posible entonces que el orgullo, la vanidad del rey, se interpusiera entre la bendición de Dios y el rey. Ese orgullo le negó la oportunidad de seguir las indicaciones del profeta tal como él se las había dado. Esa lógica humana que tanto se interpone a veces en la voluntad de Dios para nuestra vida. Todos los reyes, hermanos, hacían lo mismo que hizo Joás. Corrían a consultar a Jehová y a sus profetas antes de la guerra. Y llegaban para pedir consejo, para pedir de parte de ellos el consejo de Jehová y saber qué debían hacer, cómo debían actuar, cómo debían conducir la guerra. La bendición la recibían, la victoria les era dada, pero muchas veces su orgullo les negaba esa gran victoria porque se dejaban llevar por sus propias ideas y no por la palabra de Dios dada a través del profeta.
Dios nos dice, hermanos, qué hacer en cada situación de la vida si lo buscamos a Él. Pero muchas veces sus indicaciones no nos parecen las adecuadas a nosotros los sabios, nosotros los que todo lo sabemos. Nos parece entonces que Dios se equivoca. Llegamos a considerar que lo que dice su palabra no va a funcionar. Llegamos a pensar que quizá funciona para otros, pero no para nosotros. No para nosotros y para nuestros problemas. ¿Quién sabe cuántas veces hemos estado a punto de alcanzar la bendición plena de Dios para nuestra vida, pero hemos dejado de golpear la tierra y nos hemos conformado con una victoria parcial, con una victoria hasta cierto punto? Hemos dejado de golpear la tierra abandonando la ruta de la bendición de Dios. Y si lo pensamos bien, hermanos, esta actitud nace de nuestro orgullo, de ese orgullo que nos lleva a creer que nosotros sabemos más que Dios y no estamos dispuestos a hacer el ridículo siguiendo las instrucciones de Dios. Se nos olvida, hermanos, que en el Antiguo Testamento Josué obtuvo una gran victoria frente a la fortaleza de Jericó sin sacar la espada, caminando con sus ejércitos 6 veces alrededor de aquella fortaleza. A él, que era un hombre de guerra, un hombre de batalla, que había vencido a muchos enemigos con su espada, aquello le parecía ridículo, pero siguió las instrucciones de Jehová y sus enemigos fueron aniquilados totalmente. Aunque le pareció ridículo, hermano, yo me imagino cada vez que leo ese pasaje a Josué, el gran militar, con todo su equipo de guerra, su armadura, su espada, esto y lo otro, caminando alrededor de Jericó en silencio, sin decir nada. Yo me imagino a los que estaban arriba en la fortaleza, burlándose de ellos, riéndose de ellos, diciéndoles, ¿creen que caminando van a derribar esta fortaleza? Están locos. Aquellos locos anunciaron su muerte. Y el 7º día aquello cayó. Y no quedó nada de toda aquella fortaleza. Josué no dejó que su orgullo lo venciera. Se nos olvida también el general sirio Naamán, leproso, también llega desesperado a buscar al profeta en busca de ayuda del Dios de los judíos. Pero cuando le dicen que se sumerja varias veces en el Jordán, él dice, eso es ridículo, eso no lo voy a hacer yo. El orgullo se estaba interponiendo, hermanos, en la bendición de Dios para su vida. Sin embargo, uno de sus criados lo convenció y le dice, Naamán, estás leproso. ¿Ya te viste cómo estás? Y lo que te está pidiendo el profeta no es cosa de otro mundo. Simplemente tu orgullo te está venciendo. Aquel sirviente, hermano, fue más sabio que el magnífico general Naamán. Aquel sirviente le estaba diciendo en palabras más comunes, Naamán, tú no estás para ponerte tus moños, estás leproso. Y el único que te puede sanar te está diciendo que hagas esto y no es cosa del otro mundo. No te ha pedido gran cosa. El hombre lo entendió. Y ahí tienen al gran general contando 1, 2, 3 las veces que se sumergió en el agua. Y cuando cumplió el número indicado, su piel se volvió como la de un niño. Porque la bendición de Dios es perfecta. Porque la bendición de Dios es completa. Porque la bendición de Dios es total. Pero a veces el orgullo se interpone en el camino. El orgullo nos lleva a la incredulidad,
Hay que reconocer que la incredulidad es más común de lo que parece. A cualquiera nos puede atacar en algún momento de nuestra vida. Cuando la incredulidad llega a nosotros y nos hace creer que nosotros podemos más que Dios, la bendición se va a detener. Nosotros la vamos a detener. Dios no la ha detenido. La bendición de Dios no se detiene. Nosotros la detenemos con nuestra actitud. Nosotros la detenemos con nuestro orgullo. Nosotros la detenemos con nuestra necedad ante el consejo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que para que la bendición de Dios siga fluyendo es necesario tener una fe fresca y fuerte, producto de la comunión con nuestro Dios. Cuando se pierde la comunión con nuestro Dios, se pierde la fe necesaria para golpear al enemigo, creyendo que en el nombre de Cristo Jesús lo vamos a vencer. Si no hay comunión, esa fe se debilita y dejamos de golpear. Y entonces nos dirá el profeta, como le dijo a Joás, si hubiera seguido golpeando, lo hubiera derrotado totalmente. Fíjense bien en las palabras de Eliseo. Pero ahora solo lo derrotarás 3 veces. Esto quería decir que al cuarto ataque, Siria lo iba a derrotar. Si él hubiera seguido las instrucciones de Jehová y hubiera tenido la fe y la confianza en Jehová de que va a vencer al enemigo, lo hubiera aniquilado totalmente. Por eso es importante este pasaje, hermanos, porque nos explica por qué a veces no hemos tenido una victoria perfecta frente a nuestros enemigos. Porque nos falta fe, porque nos falta confianza, porque nos falta voluntad para pelear y echarlo fuera. La bendición de Dios no se detiene. Cuidémonos de no ser nosotros quienes la detengamos con nuestro orgullo, con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe. Asegurémonos, hermanos, de tener una comunión con nuestro Dios que fortalezca nuestra fe. Y golpeemos la tierra hasta aniquilar al enemigo, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, solo tenemos que tomar la victoria en el nombre de nuestro Señor y todos nuestros enemigos serán aniquilados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, porque ciertamente todos necesitamos fuerzas para la lucha de la vida. Ayúdanos, Señor, para entender que tu bendición hacia nuestra vida fluye constantemente y nunca se va a detener. Desafortunadamente, nosotros sí podemos detenerla. Podemos detenerla con nuestra falta de voluntad para luchar contra nuestros enemigos. Podemos detenerla con la falta de fe en que tú sí puedes vencer a cualquier enemigo en nuestra vida. Podemos detenerla por causa del orgullo que termina generando incredulidad en nuestro corazón y nos lleva a pensar que tú no tienes la fuerza, ni el poder, ni la majestad para vencer a nuestros enemigos. El orgullo nos hace olvidar que nuestros enemigos ya están vencidos. Fueron vencidos en la cruz. En la cruz fueron públicamente exhibidos, derrotados por el poder de tu sangre. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe sea siempre una fe suficiente para golpear la tierra con toda nuestra fuerza hasta que todos nuestros enemigos hayan sido aniquilados. Y tu bendición fluya perfecta, total y completa para nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.